Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Aquí por Ecomedios AM 1220, como todos los lunes, de 13 a 14, para acompañarlos en esta transición de la primera jornada de la semana laborativa. La cuestión verdaderamente picante, en un ratito vamos a estar hablando, pero bueno, sesiones extraordinarias en el Congreso que van a llegar hasta fin de año y después, bueno, veremos qué es lo que sucede con estos importantes proyectos que hizo entrar el Ejecutivo por el Senado, lo que generó también alguna discusión, de eso también vamos a estar hablando, que tiene que ver con la reforma laboral y después la cuestión a la reforma a las pensiones, a las jubilaciones. Bueno, hay datos bastante interesantes en este mediodía, con 23 grados 6 décimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un fin de semana que llegó con un calor extraordinario el sábado aquí en la ciudad y, lógicamente, con una lluvia que nos ha ayudado a estar un poco mejores en estos días. Voy a saludar a mi querido amigo, el señor periodista con mayúscula, con capital P, el señor Diego Villanueva. ¿Cómo va, Diego? Buenos días, buenas tardes, buen medio. Buenas noches, sí, como decía. Viene subiendo rápido, me agité. Tiene menos estado que el Vaticano. Como más o menos, o que Argentina. Ya está, la primera nota, la tenemos enganchado. Bueno, vamos al encuentro de... No lo dejo descansar, Diego, no, automático, ahí, tranquilo. al palo y a la bolsa. Es lo que viene, la reforma laboral. Exactamente, de eso vamos a hablar también, con Ezequiel Tosco. Él es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación, el sindicato de los trabajadores informáticos. Mañana va a haber una jornada de educación técnico profesional en la CGT, dato, donde va a haber mucha gente y se va a hablar del impacto de la IA en el trabajo, en nuestro trabajo. Y también vamos a estar charlando con Ezequiel sobre la famosa ley de la economía del conocimiento, ¿no? Que siempre se habla, no, porque con eso Mercado Libre gana mucha guita y bueno, de todo un poco. Ezequiel, Diego Villanueva, Chelo Ayala, te saludamos aquí en In Loco por Ecomedios. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Ezequiel. Ahora vamos a ver si... Lo dejaste sin palabras. No, ahora cuando Javier está mirando ahí unos botones, vamos a volver al encuentro de Ezequiel Tosco que habíamos... ¿Cómo anduvo? ¿Todo tranquilo? Sí, ponele, sí. A ver, Ezequiel, ¿ahora me escuchás? Yo te escucho perfecto. Ahí está. No sé, ¿vos me escuchás? Ahora sí, Ezequiel. Falta la... Un gustazo poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, Ezequiel.
Iba a ser un chiste, pero tengo miedo que se me enoje el operador. Digo, iba a llamar a la inteligencia artificial para que lo arregle, pero no conviene. No, mejor no. Todavía. ¿Hay mito o realidad de que esto de la inteligencia artificial va a quitar mucho laburo, va a generar más desempleo? ¿Cuánto hay de cierto en eso? No, para mí es un mito. Es cierto que lo que generan las herramientas tecnológicas, y más una herramienta tecnológica de este impacto, generan cambios en los modelos de negocio, y eso también genera que se tengan que reacomodar las distintas actividades. En el proceso se pierden puestos de trabajo, pero también se generan muchos puestos de trabajo. Lo que todavía no sabemos exactamente con la inteligencia artificial es qué tipo de trabajo se van a perder o qué nuevas capacitaciones vamos a necesitar para afrontar la tecnología. Bueno, ¿Me explico? Sí. Hay un dato que tiene que ver con el innegable proceso de desarrollo, ¿no? De progreso, en el sentido de la inteligencia artificial es un progreso, y generalmente el progreso trae un impacto, ¿no? En el mercado laboral, eso es normal. Bueno, ya se dio acá en los 2000, ¿te acordás? En la famosa burbujas.com, no sé si te acordás, capaz que yo soy muy grande ya, ¿viste? Pero sí, me acuerdo en el 2000 con la burbujas.com, yo trabajaba en la industria y todos teníamos miedo que también, que los nuevos modelos generen pérdida de puestos de trabajo. Sí es cierto que hubo una implosión de esa burbuja y lo que quedó a partir del 2000 fue una infraestructura que se había desarrollado ampliamente, que fue la que después permitió operar empresas como Mercado Libre, como empresas tecnológicas, sí, o empresas de comercio electrónico, radios, y todo lo demás se fue volcando a Internet, pero hasta el 2000 todo eso no estaba. Eso fue parte de lo que fue la burbuja, y ahora la inteligencia artificial va a suceder algo similar. Lo que vamos a tener que empezar a tener en cuenta con inteligencia artificial es, por ejemplo, vamos a tener que aprender nuevamente a prontear. Antes la informática era solamente matemáticas, o lo más fuerte eran matemáticas. Hoy vamos a tener que saber cómo preguntarle a la inteligencia artificial y las distintas herramientas de inteligencia artificial para poder acceder a lo que nosotros necesitamos. Sí es cierto, vos fijate que también en el modelo de la música, la irrupción de la digitalización modificó el modelo de negocio. Totalmente. Antes se vendían discos, cassettes y CDs, y hoy para sustentar la economía esa se volcó mucho más a shows, con lo cual ahí vos fíjate que ya tenés nuevos puestos de trabajo, nuevos desarrollos sectoriales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo te va, Ezequiel? Soy Diego Villanueva. Respecto a esto último, ¿vos tenés dimensionado cuánto se ganó y cuánto se perdió en términos de cuánto se pierde en el disco que sale, o sea, cuando se lanzaba un disco, y cuánto se gana hoy alrededor de los shows, de los recitales? No, yo menos en esta actividad no lo tengo dimensionado, pero por eso te decía, te trataba de explicar con esto, es cómo se modifican las actividades, claro. No porque tenga un número específico. Está bien. Antes de hacerte otra pregunta, te hago una, primero que nada, te lo tengo que preguntar, ¿algo que ver tenés con Agustín? No, nada que ver con Agustín. No, nada que ver. Sindicalista tosco, había que preguntarlo. Es un detalle. Y también es interesante hablar de la historia del sindicato, ¿no? Porque uno dice, bueno, el sindicato de los trabajadores informáticos, bueno, tiene que ser un sindicato que no viene de la época de la primera presidencia de Perón, evidentemente, claro. Tiene que ser mucho más actual. Contanos un poco la historia del sindicato. Y mira, este sindicato se empieza a organizar en el año 1992, ¿viste? Cuando ya la tecnología, ya estaba la computadora clementina, claro. Había ya se pensaba en un desarrollo tecnológico como país. Empieza en los 90 a fortalecerse la actividad. Nosotros yo todavía en el 92 no estaba. Yo me sumo a esta organización en el 96, trabajando en uno de los primeros mayoristas internacionales que habían venido a la Argentina, que se llamaba Meditech, estaba Compaq, también éramos distribuidores de Compaq en esa época, y ahí se empieza a desarrollar la industria. Nosotros empezamos muy de a poquito a organizarnos, firmamos un convenio colectivo en el 94 que finalmente no se homologó, y después tuvimos muchas peleas internas, ¿viste? Como son también los compañeros y los muchachos, ¿viste? Que cuando no entienden algo, ¿viste? Entran en pánico y te tratan de retrasar todo lo que puedan. Pero seguimos trabajando y recién en el 2018 logramos la personería gremial,
que, como ustedes saben, la personería gremial lo que te permite es la representación colectiva de los trabajadores, ya no individual, sino colectiva. Y a partir de eso sí estamos pegando un salto de crecimiento, y también la realidad se impone, ¿viste? Entonces, cuando la realidad se impone en cuanto a la que discusión de nuevas tecnologías, cómo se aplican, para qué sirven, cómo se discuten o cómo se van a discutir, porque si bien lo nuestro es una actividad específica, la tecnología tiene impacto transversal en todas las actividades. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar un poco más y mejor con la CGT, donde ya nosotros, a través de los estudios que hacemos, ya estamos viendo cuál es el impacto y qué es lo que hay que discutir, ¿no? A futuro, porque si no, nos vamos a quedar siempre en la misma vuelta y no progresamos. Y el movimiento obrero, la verdad que se está empezando a ver ya de un tiempo a esta fecha, se empieza a ver la necesidad también de acompañar el desarrollo de esta actividad, ¿no? Ahí yo pensaba que, vos lo decís, el área que tiene el Sindicato de Trabajadores Informáticos es un área que está en expansión, digamos, es uno de los ganadores del momento, incluso ¿eso también es mito o hay parte de la informática que no están así? Y la pregunta es esa, ¿cuál es la postura frente a la política económica del gobierno? Mirá, empecemos por dos partes. Haceme acordar la del gobierno, que después te contesto si me olvido de la otra. Dale. Mira, la industria de informática sí ha sido uno de los grandes ganadores en las últimas décadas. De hecho, en Argentina, a partir de la ley de promoción de la industria del software, y esto vale aclararlo, la industria creció un montón. Viste que acá se habla mucho de la no regulación, hoy está de moda la no regulación. La industria creció de 20.000 trabajadores a 150.000, totalmente regulada por el Estado. Bien. Eso para los que dicen que el Estado no tiene que participar y que no tiene que estar. Creció con la regulación de la industria de promoción del software, que creció un montón. Después, eso se transformó inclusive en la industria de la economía del conocimiento, que incorporaron a otras actividades que hacen desarrollos tecnológicos al modelo exitoso que había sido el de la promoción de software. Sí. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué está haciendo el gobierno con las cuestiones tecnológicas? Mira, la verdad que como todos los otros rubros, apunta directamente a una concentración, a una entrega. Hace muy poquitito lo que hubo un acuerdo entre Trump y, todos saben, ¿no? El acuerdo que hubo entre Trump y Milei como pago después del tema de aguantarlo con el tema de la campaña. Y entre otras cosas está el salvataje. Entre otras cosas, nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, fue la entrega total de los datos de la República Argentina y la modificación total de las estructuras de firma digital y de autenticación de las personas en la República Argentina. Nosotros veníamos desarrollando un modelo de firma electrónica que pasó por distintos gobiernos. El que más impulsó el tema fue el gobierno de Mauricio Macri, a través de Andrés Ibarra con su oficina de modernización, que lograron implementar el GDE, el famoso GDE, en todo el Estado, lo que permitió una digitalización y que en un caso de pandemia el Estado pueda seguir funcionando. Eso fue un punto. Después Alberto Fernández siguió también apoyando el modelo de desarrollo, firma digital y todo lo demás, y lo que hace ahora Milei nos entrega a un modelo totalmente distinto, sin validación ni nacional ni internacional, al modelo que tiene de firma digital de Estados Unidos, que es descentralizado y que mediante cualquier esquema vos lo podés firmar y queda bajo la jurisdicción legal de Estados Unidos. O sea que la firma digital en la Argentina hoy ya no o sea, es válida frente a los Estados Unidos. Todavía es válida en la Argentina. Sí. Nosotros estamos peleando para que no se implemente ese modelo que es desastroso. Cada vez vamos a pelear un poquitito más fuerte, porque la verdad que es una entrega total de los datos, ya no solamente de todos los argentinos, que ya los entregamos per se con las redes sociales, las aplicaciones, etcétera, sino que acá está en juego los datos del Estado. De hecho, está en juego los datos del Estado desde el Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo, está todo metido ahí adentro cuando vos entregás estos datos a otra jurisdicción. Con lo cual, lo que se corre el riesgo no es solamente a perder la soberanía, sino a estar totalmente intervenidos y con información privilegiada de terceros que no sabes qué hacen contra el desarrollo argentino. Con lo cual, ahí hay hasta problemas de inteligencia sobre las empresas
nacionales, ¿viste? Es muy grave lo que acaba de suceder. Nosotros eso lo estamos tratando de visibilizar cada día más por lo peligroso que eso significa, ¿no? La falta de soberanía en los datos. Ezequiel, Pero como ¿cómo te no va? es una discusión... Sí, disculpa. Perdón vos, última de mi parte. ¿El jueves van a participar de la convocatoria que hace la CGT? Sí, por supuesto, ahí vamos a estar. Ahí me parece que es fundamental en estos momentos donde están buscando quita de derechos, como la que te acabo de comentar, cómo están avanzando directamente sobre los derechos adquiridos de los trabajadores, queriendo desfinanciar ya no solamente a las cámaras, como lo que hicieron empresarias, como lo quisieron hacer antes, queriendo desfinanciar a los gremios para poder así abordar directamente a los trabajadores y en la quita de derechos. ¿Qué esperan del jueves y de lo que pase en términos de la resistencia para con la ley? Mira, en principio a mí me parece que la CGT tuvo una reacción correcta, reaccionó rápida y correcta, donde ya automáticamente, vos fíjate cuánto hace que no se marcha por una protesta a la Casa Rosada. A mí me parece que es totalmente acertado, donde me parece que tiene que acompañar al resto de la sociedad también para darle fuerza a la CGT, porque hasta ahora todo el mundo reclamaba dónde está la CGT, dónde está la CGT, y la CGT tuvo rápida reacción y acá está. Primero priorizó el diálogo, cuando no se dio el diálogo, que avanza sobre una movilización, y el próximo paso ya se plantea hacer un paro general, inclusive hasta con la participación de UTA ya se está hablando. Así que me parece que es importante que estemos todos unidos, porque ya hemos demostrado que cada vez que la CGT se planta es la única institución libre del pueblo que puede enfrentar a estos poderes que nos vienen a llevar puestos, inclusive por arriba de las cuestiones de partidarias u opositoras, ¿viste? Entonces, por eso Perón fue muy inteligente en legarnos justamente las organizaciones del pueblo, para poder afrontar de manera efectiva este tipo de avasallamientos, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando con Ezequiel Tosco, es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación, que es el sindicato de los trabajadores informáticos. Mañana va a haber una jornada de educación técnica profesional, ahí mismo en la CGT. Sí, ¿y qué es lo que van a estar haciendo? Bueno, en principio lo que vamos a hablar es sobre justo estos temas, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Vamos a plantear la necesidad de que la regulación tiene que ser con la participación de cada uno de los gremios, por esto que te decía, de cómo impacta en cada una de las actividades. Por eso es importante que los gremios nos capacitemos, nos formemos, porque va a cambiar el modelo de negocio de nuestras actividades a través de la inteligencia artificial. Por eso tenemos que estar preparados para incorporarlo en los convenios colectivos. Esa es una de las discusiones que sin duda van a estar. Y otra que para mí es importantísima es si la inteligencia artificial nos va a hacer a todos mucho más productivos, cómo se divide esa renta, cómo se reparte esa renta, que viste que también es importante, porque los empresarios invierten en tecnología para ganar más renta, pero después lo que tienen que trabajar son los laburantes. Entonces hay todo un conjunto de temas que tenemos que abordar y los vamos a abordar justamente mañana en la CGT. Te hago la última porque había quedado picando la que tiene que ver con la ley de la economía del conocimiento. Se habla mucho de que Mercado Pago y otras grandes empresas enormes son muy beneficiadas por esto. ¿Y cuál es la situación? Si eso es así, si no es así, si hay empresas que no son beneficiadas y estos gigantes sí, ¿cómo es? Mira, nosotros lo que siempre planteamos con la ley de software nos pareció algo perfecto. Me parece que eso de última habría que haberlo hecho por cada una de las actividades. En la actividad informática en particular lo que se constituyó es en una ley ¿cómo se llama? De monopolio. Se armaron unos monopolios, de concentración, una ley de concentración más que de economía de conocimiento. Y donde vos tenés los dos más grandes, como es Mercado Libre y como es Globan, que se reparten más o menos $100 millones a cada uno por año. Claro. En el caso de Globan es mucho más preocupante porque encima, aparte de la ley, dice que vos no podés despedir gente. Y Globan a lo largo de este periodo despidió a más del 10% del total de la plantilla. Sí. Entonces vos tenés, por un lado, que que le bajamos desde el Estado un promedio de $1.500 por trabajador por mes con 13 meses, o sea, contando el aguinaldo, y Globan ya le paga a los trabajadores por menos de $1.000. Entonces lo que tenés ahí es que le saca renta la utilidad que le ponemos como Estado, más la que le hace laburar a la gente. En palabras pobres, Globant y Mercado Libre reciben subsidio del Estado. Y un montón de empresas más, y encima despiden gente. En la actividad informática se despidieron por la economía del conocimiento más de 3.000 personas durante este año, para que te des una idea.
creció por otro lado, también es cierto que crecieron otros perfiles, pero en la economía del conocimiento, por ley, no pueden echar gente, y la echaron igual, ¿viste? Entonces, ahí es donde las empresas empiezan también a mostrar la hilacha. Que por otro lado, lo mismo que sucedió siempre, desde el peronismo ayudamos a estas empresas grandes, desarrolladas, a crecer, y después lo primero que hace una empresa como Mercado Libre, como Globan, por ejemplo, invierte en la Fundación El Faro del AGE, que son totalmente fascistas y antinacionales. Entonces, bueno, tenemos que rever a quién le damos plata y por qué le damos plata, ¿no? Está claro, Ezequiel. Queremos agradecerte tu participación aquí en Loco. Fue, la verdad, muy gratificante. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, el jueves ahí estarán en la marcha marchando como corresponde. Un abrazo fuerte. Otro para ustedes y muchas gracias por la invitación. No, faltaba más. Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación, Sindicato de los Trabajadores Informáticos. ¿Qué tal? ¿Usted sabía que estaba este sindicato? No, ¿viste? no tenía idea. Interesante, porque por ahí uno piensa en la CGT, se imagina a Perón y Evita de madera ahí atrás, duros en el edificio, y sin embargo, bueno, en esta embestida enorme, la va a tener peluda. Va a estar difícil. ¿Cómo la ve en el Congreso usted, que es un gran medidor de las fuerzas congresistas? ¿Sabes que yo creo, lo que venía pensando, se viene viendo después de la elección una especie de ola de las sensaciones que... Vamos por todo, ganamos todo. No, porque ahora creció mucho, evidentemente la bancada más fusionada con la del PRO, la bancada de la Libertad Avanza, se fusionaron y son 94, si no me equivoco, y sumando otros, aparte viste que cuando llega el momento hay una oferta... Se pone siempre gobernadores on sale. Una oferta que no se puede rechazar. Y ahí suman, es verdad que suman. Yo no creo que le vaya a ser tan sencillo. Es verdad que pueden blindar los vetos con el número que tiene, pues no se puede llegar más a los 2/3, la posición. Lo habíamos hablado acá, me acuerdo, que alguien decía que... Pero en la Cámara Baja, digamos, diputados la tienen difícil, digamos. Yo creo que la tiene difícil en las dos cámaras. No creo que tenga una mayoría perdón, sencilla. la Cámara Alta la tiene más difícil, quería decir eso. Sí, son las dos. Las dos, me parece tan complicadas las dos, no tan complicadas. La tienen mucho mejor que como la tenían, claramente. Eso es cierto. Pero no me parece que sea ya soplar y hacer botellas, como dicen los chicos ahora. Me parece que es un poquito más... Va a ser más complejo, va a ser más peleagudo. Yo creo que la reforma laboral, también creo que tiran un proyecto de máxima. Gigante, es la típica de, algo te lleva. Te vende un departamento, sale 500.000 y lo termina largando por 20. Bueno. Está barato. Sí, bueno, yo creo que pasó lo mismo con la ley de bases, aquel mamotreto gigante que habían mandado un algo pasó, libraco. Pero pasó algo, claro. Pasó bastante, hubo dos vueltas, ¿te acordás que la primera vuelta no salió? Bueno, yo creo que no va a ser tan sencillo, tampoco creo que ellos crean que van a sacar la que están mandando ahora. Hay cosas bastante... Algunas cosas hay que decirlo también, porque si no uno dice, no. Algunas cosas son lógicas incluso, sí, que tienen que ver con un determinismo histórico, llamarlo así si querés, que pasa, la sociedad se va evolucionando, hay cambios tecnológicos, recién hablamos con Tosco. Mil cosas que sí, a lo mejor hay que... Lo que pasa es que a las palabras se le han dado tantos valores en nuestro entorno político. Te puedo decir, hay que modernizar y ya se te pone la piel de gallina, porque cada vez que modernizaste me rompiste. Entonces, pero es cierto que hay cosas que son inevitables, que hay que actualizar, llamarlo como ayornar, llamarlo como quieras. Hay una unanimidad en todos los espacios políticos de que tiene que haber una reforma laboral, más allá de que se creció con estas condiciones laborales y también se paralizó el país, o se planchó el país con estas condiciones laborales. Pero todo el mundo me parece que está hablando del tema de poder renovar las condiciones de trabajo, la legislación, etcétera. Hay una discusión que... No puede ser en una semana. La quieren sacar esta semana del Congreso, de diputados. No va a llegar, no va a llegar ni mañana hoy se constituyen las comisiones en un rato. Sí. Mañana quieren reunir las comisiones de presupuesto y todas las que tienen que ver con el presupuesto. Y el miércoles o jueves quieren sesionar para tenerla aprobada el viernes. Es el presupuesto. Es un montón para el presupuesto. Es un montón. Es muchísimo. Con fiesta y todo, que en estos 20 días... Estamos hablando del presupuesto, no de la reforma laboral. Pero en estos 15 días puedan sacar todo lo que tienen planeado. Ya. Tendría que haber empezado a trabajar el viernes de la mañana. Pero termina siendo poco serio el proyecto final, el resultado, claro. Porque si vos tenés un proyecto muy importante que hace años que no modificás y que todo el mundo dice que pensarlo bien, hay que hacerlo bien, no lo podés sacar en un mes. Pasó lo mismo con la ley de bases, que se modificaron un montón de cosas sin demasiado diálogo. De hecho, hay una precarización laboral enorme. Ya eso se sabe, se entiende, hay números que ya el 40 de informal es muy fuerte. Por eso, es un montón. Incluso ya hay hasta un sistema bancario, y abro comillas y cierro comillas, informal, que son las billeteras electrónicas que manejan la plata en negro.
O sea, Claro. ya los pagos se hacen, viene el pibe que vende torta en la calle con un chulengo y tiene Mercado Pago. O sea, toda la guita que la masa de la guita que se mueve en negro, la manejan las billeteras virtuales. Y es más guita que la de los bancos, en cash, en efectivo. Sí. Ahí hay un nudo que hay que empezar a desarmar, porque si no tenés un problema bárbaro. ¿Qué pasa mañana? Dios no quiera, pero estamos en Argentina. Galperín cambia el mail y se lleva a Mercado Pago. ¿A dónde la vas a buscar esa? ¿No la encontrás más? Entonces, bueno, es una hipótesis, ¿no? Absurda. Sí, yo no sé por qué funciona. Pero en un lugar donde cerraron los bancos y se la comieron, te lo todo puede pregunto, pasar. ¿cuál es la diferencia entre una billetera virtual y la billetera de un banco? Que no Tenés que tiene dar en blanco garantía la billetera virtual. Está bien, pero vos, si yo Nosotros dos, si yo estoy en negro, quiero ir a un banco a sacar una billetera virtual, ¿lo puedo hacer? No, los bancos son bancos y trabajan con el home banking. El que vende tortas en la calle, que dijiste vos recién. Sí, tiene Mercado Pago. Pero no puede tener Banco Nación. Sí, podría tenerlo, pero es más fácil tener Mercado Pago. ¿Por ¿no? qué? Porque ahí manejás la guita en negro. Eso Y es yo todo no puedo guita en negro. manejar la guita en negro en Y en el banco no, porque eso es todo en blanco. Ok. O sea, claro, bueno. te van a escanear de dónde salió. Hay la discusión con los bancos justamente es esa, ¿no? La discusión está ahí. Pará, se está llevando todo estos muchachos. Claro. Y aparte te lo dice muy claro, no es un banco, no ¿Y hay él lo garantía. tiene que informar? Te pregunto. Debería. Estoy haciendo preguntas casi de Debería. jardín de infante. Preguntá, debería. Ajá. El que va a tener que informar muchas cosas es Ramiro Pose. ¿Te parece? Sí, ¿Que está en sí, condiciones? Está en condiciones de informar muchas cosas porque ha vuelto de Santiago del Estero, incólume. Lo vamos a saludar ¿Fue a un viaje Ramiro de Pose, placer? hincha de Estudiantes, que militó su pincharratez desde los micrófonos de Inloco. Ajá. Así que lo vamos a felicitar primero porque es el campeón flamante No sin envidia. del torneo clausura, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo se llama? tengo Sí, idea. no sé, bueno, de un torneo. Felicitaciones a Ramiro Pose y a toda la gente de Estudiantes de La Plata. Muchas gracias, muy buenos días, Chelo, Diego, y bueno, eso sí, fue una parada difícil con todo lo que implicó el viaje y un partido vibrante, por no decir... Para el infarto, dicen. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, es así, pudimos conseguir el objetivo. Muy bien. Usted viajó con los famosos micros, hubo un accidente, usted tuvo algún otro percance, porque hubo un accidente de 3 micros que chocaron, que no frenaron, bueno, hubo un problema, pero no pasó nada grave. Sí, hubo muchísimos accidentes, nosotros tuvimos varios. Los que más trascendieron fueron, estamos hablo sobre todo de los micros de estudiantes, no sé si los verdad si tuvieron accidentes. Trascendió que en la noche del viernes para el sábado chocaron 3 micros de estudiantes en Pilar y bueno, hubo algunas personas con accidentes, con heridas leves que fueron trasladadas a un hospital de la zona, pero los micros pudieron ser reemplazados y siguieron viaje. Bien. Nosotros tuvimos otro percance, íbamos 3 micros, 2 de Capital y 1 de Zona Sur. También en la madrugada del viernes uno de los micros se rompe, estamos varados en Tortuguita como 3 horas esperando que nos manden otro micro de reemplazo. No era el nuestro micro sino el otro de Buenos Aires y bueno, entonces ahí perdimos mucho tiempo. Cuando lo reemplazan seguimos viaje y al otro día a la mañana en Santa Fe se nos rompe el pulmón de aire, que es parte de la suspensión del tren delantero. Ah, muy bien, veo que estudió mecánica para esta salida. Muy bien. Me estuve informando, porque estoy escribiendo las crónicas. Qué del viaje, periodista. me estuve Menos mal que informando ganaste, las ¿no? cuestiones técnicas. ¿Está haciendo las crónicas? Sí, no, o sea... Si viene todo este imagínate paquete y que- encima perdés, Bueno, todo eso es lo que pensamos cuando Maravilla Martínez hizo el gol. Porque Claro. todo esto que estoy contando es para contar que nosotros llegamos recién para el segundo tiempo del partido. no seas boludo, ¿en serio? Y sí, porque nosotros estuvimos 3 horas demorados en Tortuguita. Después, antes de que se rompa el pulmón de aire, estuvimos en la localidad de Murphy, en Santa Fe, Claro, Murphy. que se habían perdido los colectivos, entonces estuvimos esperando que vuelvan y aparece uno solo. ¿Cómo se perdieron? El otro colectivo, y no sé, se perdieron, porque nosotros íbamos por Es un los país de grande. Racing iban por ruta 9 y nosotros por ruta 8, y un micro se perdió en de zona sur. Pero después nos enteramos que el otro micro de Buenos Aires se vuelve a romper No. y tuvieron que volver. Claro. No, ¿y yo Haciendo cómo volvió? a Se una están velocidad lenta, no, porque el motor no podía
no podía acelerar, entonces volvieron a una velocidad lenta porque ya no iban a llegar a la hora del partido y tuvieron que ver el partido en el micro. No, en el micro vieron el partido. Sí. Y el, igual con el ese otro resultado. zona sur después siguió y estuvimos 3 horas para arreglar el pulmón de aire. En un momento se había perdido una tuerca para ajustar unas mangueras y uno de los chicos que ahora somos todos familiares, ¿no? Todo de 40 horas, encuentra la tuerca 20 metros adelante. Empezamos a cantar todo, pusimos la tuerca y ahí cuando miramos el GPS faltaban 9 horas y eran las 12. Esto en Alemania no, esto en Alemania no lo pueden contar. Los hinchas del Werder Bremen esto no lo vi. Pero para escucharme, ¿a la vuelta cómo volvieron? ¿Volvieron bien? No, a la vuelta es lo que me decías, todo te cambia. El fútbol es un estado de ánimo, sí. La vida también. La vuelta parecía que volvíamos en un avión privado, con jacuzzi, con baños en suite. ¿Pero no se rompió nada a la vuelta? Nada se rompió. Espectacular. Paramos en una estación de servicio, compramos víveres, no hubo ninguna parada, ningún problema, dormimos 8 horas. Mira. Llegamos de día, se hizo cortísimo la vuelta. Muy bien, muy bien. Bueno, usted llegó para el segundo tiempo, o sea que pudo verlo mejor, porque el primer tiempo... malísimo, sí, un embole. Fue una montaña rusa de emociones. Golazo el de Maravilla. No Maravilla. a nadie que tenga problemas cardíacos. Golazo el de Maravilla. El gol de Maravilla fue en nuestro arco. Ah, ¿lo viste ahí atrás? Lo vi de muy cerca. Y cuando le pega, ¿no? Que medio que le acaricia la pelota, yo pensé que el defensor estudiante llegaba a cerrar. Y cuando entra digo, no, ¿qué pasó? Y ahí te querés matar. El reloj y digo, no, faltan la tuerca. 10 minutos. Sí. Imagínate que eran 10 minutos para volver al micro de la muerte. Ese momento... Veníamos hace 20 horas y digo, no, ahora tenemos que volver a ese micro que tiene un solo baño. Y bueno, todo lo que ese momento que viviste cuando veías que la pelota de Martínez entraba en el ángulo, ese estado de ánimo es el que tenemos los hinchas de Huracán desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Entendés? Sí, todo sintetizado en 3 segundos, que la pelota iba lento, pues le pegó muy bien. Exacto, golazo. Fue un golazo. Con la otra pierna encima, con la tonta. Y bueno, y ahí, viste, en un momento la hinchada, vamos, que esto, que el otro. ¿Vamos de irse o vamos de agua? Estudiantes, no, vamos de cantar. Estudiantes jugó bien el partido, la verdad que jugó bien. Del primer tiempo mucho no te puedo hablar, porque lo vi por el teléfono en el micro. Y bueno, hasta que llegue ese tiro libre, en el último minuto de descuento, y la pelota le pega el Principito Sosa. Sí, fue un golazo. De la misma manera que le pegó en la final del 2006 contra Boca de tiro libre, esta vez tiró un centro, y bueno, le pega a Carrillo, golazo. Perdóname. Era en el otro arco. En la sede de Estudiantes tiene que haber, ya tiene una foto, un cuadro de Rojas, el 3 de Racing, que hizo ese full insólito al borde del área, faltando, en un minuto del descuento. Sí, en el 47. Insólito. Sí. Tiene que haber una foto de Rojas con flores, todo. Melito de Sosa, digo, pues también es... Sí, no, sin duda. No pasa nada. Espectacular. Y Carrillo venía de 4 fechas de suspensión y se levantó como una torre en el aire, se llevó todo puesto. Bueno, queríamos felicitarte, Ramiro. La verdad, notable el triunfo de Estudiantes, lo ganó bien. Mucha mística, mucha camiseta ahí. Espectacular. Bueno, después la definición también, ¿no? Para el infarto, porque lo levantaron de nuevo. Sí, a ver, cuando hace el gol Carrillo, ahí ya nos invadió un alivio grande, y los del micro 2, que así nos autodenominamos nosotros los que íbamos en ese micro, se autopercibe. Como dijimos, bueno, amortizamos parte del viaje ya. Ya está, como claro. 30 minutos más, podemos respirar, fuimos al baño, tomamos un poco de agua, ya empezamos a respirar. Hasta ahí había sido todo una cosa tremenda. Y bueno, en los penales, viste, ya todo, sea el partido que sea, ya la situación de penales es dramática. Sí. Y Estudiante empezó mal, atrás, sí. ¿no? Sí. La ataja en el penal al colombiano. Pero no estuvo mal pateado ese penal. El arquero sacó una pelota increíble, pero no estuvo mal pateado el penal. Con la mano, cruzada. Sí, muy bien. Después, bueno, hay un penal que patea uno de Estudiante que es increíble, como no la que entra y sale del arco. Entra y sale, sí. Es increíble. Ahí dijimos, bueno, algo va a pasar. Sí, claro. Pues te hago después ataja Muslera y bueno. Bien, hay Muslera, el argentino nacionalizado y al uruguayo, el ¿no? Palo de Pardo y bueno, ahí ya... Escúchame, Ramiro, y así, ¿qué onda Chiquitapia? ¿Silbido? ¿Cómo recibieron? No, mirá, yo te digo algo para hacer una síntesis de que en distintos momentos y loco lo fuimos charlando, ¿no? Sí.
qué es lo que piensa, no te digo todos los hinchas estudiantes, pero qué es lo que pienso yo y algunos. Hay cosas que yo rescato de la gestión del Chiquitapia, y me parece muy bien lo que hizo con la selección y la alegría que nos dio en el Mundial 22, y también me parece bien que haya equipos del interior en primera y hay un esfuerzo en función de eso. A veces el esfuerzo tiene arbitrajes que son un desastre o que es intencionado, esa es la parte mala. El tema es lo de la final de Santiago del Estero. Es una locura con ola de calor, todo es una locura, porque los micros no se rompen, porque sí, es porque todo hay que organizarlo en 3 días, no se da abasto con la logística, no había vuelos y además tenés que pagar $1.300 a esta fecha de diciembre para pagar un vuelo. Se podía jugar en River. Se agotaron. Claro, y tampoco había hospedaje en Santiago del Estero, pues se estaba jugando un campeonato de hockey. Entonces, de la manera que vayas, estabas expuesto a un montón de riesgos que tienen las rutas argentinas, viajando a contrarreloj, porque la gente trabaja, tiene una vida, son más de 1.000 kilómetros. Entonces, no pasa por si lo organizaste mejor o peor el viaje. Las condiciones en las que lo tenés que organizar son límites. Y eso expone, a ver, no hubo que lamentar ningún accidente fatal, pero vieron lo que son los accidentes en las rutas, el calor, la verdad que todo eso me parece que eso sí hay que decirlo, es una falta de respeto a los hinchas, que junto a los jugadores lo más valioso que tiene el fútbol argentino, y hay que revisarlo. Ya se jugaron muchas finales en Santiago, ya está, que siga jugando la selección, pero no se puede, que la última variable para atenderse a los hinchas, me parece que eso es lo que, aparte, se tiene que discutir. 2 equipos de Buenos Aires pueden haber jugado en un lugar más cercano. Por ahí no en River, pero qué sé yo, pueden haber jugado en un lugar más cercano, no sé, qué sé yo. No sé. River, Rosario, Mar del por Plata. Eso, Rosario, Mar del Plata, sí, no sé si está la cancha. En el sur, que hacía ser más fresco que en Santiago del Estero. Claro, qué sé yo. Bueno, Ramiro, felicitaciones por el enorme triunfo de Estudiantes. Por ahí se lo cruzan, de acuerdo al caminito que hagan, estuve viendo, por ahí se tienen que cruzar a Rosario Central, en un partido. Van a tener un partidito con Rosario Central, después lo estuve viendo esta mañana, estuve leyendo algunas cosas. Nosotros tenemos que jugar con Platense ahora, el sábado que viene, la final de la Copa de la no sé qué. Sí. Y no sé, de Central no sé. Y después hay un partido que si ganan lo tienen que jugar con Rosario Central, pero lo vamos a analizar con la inteligencia artificial. Es la otra joda de estos campeonatos, que hay 8 campeones por campeonato. No se puede así. Ramiro, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la comunicación, la crónica, y bueno, seguí escribiendo esa crónica para poder leerla. Sí, ahora la vamos a terminar. Parece que es infinita, pero ya la vamos a terminar. Un abrazo grande, muchachos, nos cruzamos. Pasalo bien. Muy bien, ahí, Estudiantes. La verdad lo ganó bien el campeonato, porque entró jugado. Sí. Claro, lo de Racing el sábado, un desastre. Una pena. Lo perdió Racing por un lado, como hincha de Racing. Pero llegó poco, no quiso de la pelota, los dos tenían mucho miedo de perder, me parece. Sí. Y el que más entendió el partido me parece que fue Estudiantes, se jugó más parecido a lo que Estudiantes le convenía. Con el técnico de Huracán. ¿Es hincha de Huracán, Domínguez? No. Domínguez es un chico surgido de las inferiores de Vélez, ¿te acordás? Tenés razón. El hermano jugó en River, de hecho. Pero fue técnico de Huracán, tenés razón. Fue jugador de Huracán mucho tiempo y después se retiró como jugador y asumió como entrenador. Pero ya era medio técnico dentro de la cancha. Él y el 5 de aquel momento, el equipo de Capa, aquel de 2009, y lo que vino después, porque él agarró en 2015. La verdad, en su carrera como entrenador ha tenido bastante suceso. Es el segundo técnico más ganador de la historia de Estudiantes. De Estudiantes. Con Huracán, obviamente, no ganó nada. Pero sí, el cuerpo técnico de Estudiantes son 3 jugadores que se conocieron en ese plantel. Yo creo que va a volver a Huracán. Eduardo Domínguez, Leandro Díaz y Alan Sánchez, que es el hijo de aquel Juan Amador Sánchez, que también surgió de Huracán. Escúcheme, bueno, ahí hablamos con Ramiro Pose, estuvo en el viaje y todo lo que fue el laburo para llegar hasta Santiago del Estero, que es uno de los datos también esto, ¿no? Hoy Patricia Bullrich mandó una carta al Comité de Ética de la FIFA. Hay muchos que están viendo pasar el escándalo y se quieren subir porque ven que rinde. Cuidado con eso, porque te puede salir mal. No creo, debe ser inocuo. Yo creo que sí. Pero, viste, mirá si te suspenden a la AFA de... No, pero... No va a pasar. Por ahora no va a pasar. Yo calculo no va a pasar porque se queda sin mundial. Suspenden a Messi. Messi está llegando. Imagínate. Pero da para tanto, digamos, mandamos una carta de ética. No, eso fue subirse al quilombo a ver si podemos mojar la vainilla. ¿Para qué? Bueno, no tiene sentido.
¿Cómo fue la semana pasada en el Congreso? ¿Hubo tole-tole? ¿Hubo movimiento? No sé, me parece todo medio tranquilo, todavía Sí. está medio paralizado. Hoy salió una nota en La Nación que cuenta que fue el año en el que menos se legisló, ponele, que nunca quiere decir que no se trabaje, porque hay muchas reuniones de comisiones. Sí. Trabajar se trabaja, es otro mito, ¿no? Que no hacen nada, no es cierto. Sí, hay una especie como de... Porque cuando vos estás batateando el Estado, te estás auto-batateando vos mismo, Claro, porque claro. el Estado lo venimos a conformar todos. No, en el Congreso se trabaja mucho en comisiones también. Hay muchas reuniones de comisión. Hubo una comisión, la comisión de investigadora de la criptoestafa Libra, Exacto. que si bien fue vaciada por una parte de los integrantes, igual trabajó, investigó fuerte, mucho más que la justicia, de hecho. Se estuvo laburando. No hubo tal vez tantas sesiones, es un año electoral, que pasa mucho esto, que los años electorales, el ritmo Después de las sesiones- elecciones, como que... No, antes también porque está la campaña. Sí. O sea, se sigue trabajando en comisiones, hay mucho laburo, pero no se sesiona, que mucha gente cree que lo único que hace el Congreso es sesionar. Y bueno, hay congresos en el mundo que se juntan a sesionar una vez por mes, Bueno. de países desarrollados, ¿no? Bueno, nada, hoy se están midiendo, está el tema de lo que hablábamos acá en algún momento, el tema de los despachos, que es un tema que todavía sigue, y lo otro es, se está viendo cómo van a quedar conformados los bloques, para ver cómo le va a ser la relación de fuerzas, ya pensando en las primeras sesiones, que son las que dijimos, presupuesto que aparentemente vendría esta semana, y después las 3 reformas, que no sé cuáles van a mandar, todavía no está claro. Creo que todavía no está el proyecto de reforma laboral, si bien se conocen borradores. Sí, salieron algunos borradores, bueno, a partir de ahí se han hecho muchos análisis, por un lado se dice, bueno, esto es necesario, hay una realidad que no es la que se plantea desde el año 50, que eso es verdad, hay que discutirlo, hay que debatirlo, el mundo ha cambiado, el mercado laboral ha cambiado, hoy lo hemos hablado también, pero bueno, hasta qué punto, ¿no? Digamos, es curioso que un gobierno que dice que el Estado se tiene que retirar quiera entrar con una ley. Es al menos paradójico, ¿no? Porque por ahí... Hay varios. Es interesante el en los que debate. pasa algo así. Es interesante el debate. Pero todas las desregulaciones o todas las flexibilizaciones, al menos en la prueba, no han mostrado que han generado el efecto deseado de mayor trabajo. Pero bueno, eso son discusiones que se van dando. Ya está en línea Viviana Isasi, que es especialista en comunicación política, de la consultora Isasi Burtman, investiga sub-35 politizados, y es fundadora de Converse Consultora, es licenciada y magíster en comunicación y doctoranda en ciencia política. Viviana, Diego Villanueva, Chelo Ayala, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida a InLoco. Gracias. ¿Cómo les va, Diego? Un gusto enorme saludarlos. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien. Hay que decir primero que nada que uno venía viendo las mediciones de varias encuestadoras previas a las elecciones 2023 y también a la última elección legislativa. Y cuando uno veía la de Isasi Burman, la tuya, decía, estos pibes se juntan el viernes, toman, fuman y largan esto y estamos todos locos. Y después venís el domingo el resultado y decís, era por acá. ¿Qué pasó en el camino? Te pregunto, primero te quería preguntar cuál es la metodología sobre todo de las últimas que hicieron en la legislativa de este año. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de mediciones, hacemos cuantitativas, cualitativas, nos gusta mucho el trabajo de campo, hacemos mucho. Eso nos gusta mucho el conurbano, así que no hemos recorrido, te diría que conocemos más el conurbano que varios intendentes, ¿eh? Y bueno, y después los dos venimos de la academia, así que somos de estudiar mucho la parte social. Pero después también obviamente tenemos una medición nacional de 1000 y pico de casos y después tenemos algunas que son localizadas por provincias, ¿no? Y bueno, a ver, nos interesa siempre tener un análisis respecto de cuáles son los temas que discute la Argentina, ¿no? Ahora estamos cerrando un año y estamos en este momento diagramando justamente la última encuesta del 2025, en donde lo que vemos es que los temas, digamos, que discute el país siguen siendo un poco los temas que imparte Milei, ¿no? O sea, eso realmente es lo que le termina pasando al país, ¿no? Por Lo ejemplo, estamos viendo. Claro, esto que ustedes decían, la reforma laboral. Bueno, esto lo acaba de poner en la mesa Milei, que es un tema que bueno, nosotros lo medimos el mes pasado y nos da más del 50% de la gente está de acuerdo con una reforma laboral. Después hay que entrar en la lupa
y ahora lo vamos a medir específicamente qué significa la reforma laboral. Pero, a ver, yo que estudio los sub-35, yo te digo que estos son los que más militan la reforma laboral, obviamente porque 6 de cada 10 están en la informalidad, no tienen ningún derecho, entonces dame cualquier derecho que yo te lo tomo, ¿viste? Claro. Es así. Pero después también hay que entender que el gobierno está consolidadísimo en una etapa de evolución política. Fíjate que fue un partido que nació en todo este tiempo como un partido de formación y ha estado totalmente convalidado, consolidado y se armó en una estrategia de gobierno, de nuevo gabinete, justamente para llevar a cabo los objetivos reformistas que tiene. Nadie en este país pudo pasar una reforma laboral y Milei la va a pasar. A Milei le van a aprobar la reforma laboral en el Congreso. ¿Vos decís que pasa la que mandó o que se va a tocar? Bueno, no cambia mucho. Lo que te digo es que nadie se animó a una cosa así. Uh-huh. Nadie en la Argentina pudo pasar por el Congreso una reforma laboral. Entonces, ¿y ¿puedo decir que le van a dar los números, Vivi? Los números le dan porque pasó, sacó. Bueno, puede haber algún tipo de judicialización luego, pero en el Senado sí, pues el Senado, lo único que hay de oposición interesante es el radicalismo. Pero después es muy importante cómo le ha sacado poder al peronismo en el Senado, Milei, y además ahora sacó los temas un poco incómodos para el sindicalismo, con lo cual va a pasar. Y esto es inédito, esto es algo que es totalmente rupturista, y a mí también me interesa mucho medir si hay una cierta credibilidad de que esto va a resolver, por ejemplo, el problema de empleo joven, que es el gran problema que tenemos. Yo no sé ustedes, pero más o menos la pregunta creo que está de cajón en toda la Argentina, es de qué van a laburar nuestros pibes, o sea, por más que estudien o no estudien, ¿de qué van a laburar en la Argentina? Bueno, ese tema es totalmente transversal a la agenda. Así que bueno, ese tema, el tema también de la posibilidad de hablar de tema migraciones, la posibilidad de hablar de también de baja de impuestos nuevamente, o la posibilidad también de meterse con el tema del fútbol en un año que va a empezar el Mundial. Bueno, esto lo pone nuevamente a Milei en la novedad de la agenda política. Sigue liderando la agenda, ¿no? O sea, seguimos hablando de lo que Milei quiere que hablemos. Viviana, en una entrevista en la que coincidimos en un momento, vos decías dos cosas que me las anoté de hecho. Una, dijiste, Milei sigue siendo la novedad, Milei es la novedad. Y después te pregunto respecto de esto, hablando de los chicos. Cuando lo vuelven a ratificar el apoyo, lo queremos entender un poco, cuando vuelven a ratificarle el apoyo, ¿Lo hacen por qué? ¿Por qué les dio Milei en 2 años? ¿Qué es lo que ellos están facturando, digamos? ¿Por qué ellos le dan el apoyo? ¿Qué fue lo que percibieron que los hace ratificar el apoyo al presidente? Bueno, la novedad tiene que ver con esto que estábamos hablando. Un poco no es que es la novedad en términos de qué es lo nuevo en la política, porque ya gobierna hace 2 años, pero sí sigue generando la agenda política, los temas disruptivos y los temas nuevos, ¿no? Entonces vos venís de pronto a la Argentina y decís, ¿qué está discutiendo la Argentina? Y bueno, está discutiendo la agenda que pone Milei, nuevamente es el que genera la novedad. Pero evidentemente gobierna muy centralmente, tiene un gobierno muy centralista y se acaba de preparar para los próximos 2 años, que van a ser 2 años muy cerrados para un gobierno hermético. Fíjate que ha puesto justamente funcionarios que le responden directamente y bueno, eso es muy también pragmático de Milei, o sea, es un político que ha evolucionado muchísimo en la forma de ejercer el gobierno. Después, lo que me decías de los sub-35, le está pagando en el sentido de que es un segmento todavía que representa realmente, te puede cambiar una elección en la Argentina todavía porque casi es el 50% del padrón, y lo que pasó con el fenómeno es que de alguna manera es el que representa este segmento. No estaba pasando, o sea, no había en este segmento un fenómeno primero de participación electoral, no votaban los pibes, por más que tenían el derecho y se lo puso Cristina, la verdad que no iban a votar. Y después, otra cosa que está pasando es que hablan de política y se meten en el tema, o sea, te militan los temas en las redes. Vos decís, pero ¿desde cuándo los pibes militan? Bueno, no militan en partidos, pero sí hacen militancia de la agenda, y eso es muy masificante.
Entonces, mi teoría siempre fue que te siguen cambiando el voto en la casa. Esto de la reforma laboral es un mensaje directamente a ese segmento. Claro. Entonces, ahí un poco decir, ¿cómo le paga? Y le está hablando de que va a formalizar todos los chicos y el voto rápido que lo tiene Milei, que es el tema de las plataformas. O sea, está hablando de que va a también abrir, por ejemplo, lo que es la paga del salario a través de las billeteras, todo lo que es fintech, bueno, que es todo el mundo de los pibes. O sea, me parece que la agenda le está respondiendo a este sector. Y después hay que ver si, bueno, obviamente en cuanto a expectativas y realidad, eso se puede plasmar en resultados concretos. Eso vamos a tener que esperar un poco más, pero que la cuerda la tiene, porque le sigue hablando a ese público. En la Argentina tenemos un presidente que salió de los medios y tenemos un presidente que para el segmento de los sub-35 siente que es el presidente de los sub-35. Entonces, eso es muy importante, porque los que quieran disputar el poder en la Argentina en los próximos años también van a tener que tener una agenda direccionada a este sector, que como digo, casi es el 50% del padrón. Pero entonces lo que vos decís es que los está convocando a través de una cierta identificación, pero por otro lado por una serie de promesas en las que ellos se ven identificados, justamente. Uh-huh. Y ahí te llevo, no sé si leíste la nota, la columna ayer de Jorge Liotti en La Nación, donde él dice básicamente que hay una esperanza, hay chicos o gente aferrada a la esperanza que Milei les propone, pero que no tienen algo tangible a qué aferrarse, que es simplemente una esperanza. Te pregunto si estás de acuerdo con esto y eventualmente qué sucede si esta esperanza finalmente no se concreta, no termina siendo una realidad. Uh-huh. Bueno, hoy por ejemplo te digo, casos concretos que nosotros nos han devuelto en el conurbano, pibes que en realidad hoy están estudiando y trabajando porque piensan que pueden llegar a estar mejor que los padres y algo que no les pasaba hace algunos años atrás. Cuando vos a ese pibe le preguntabas, te decía, no, por más que estudie y trabaje, esto para mí no hay posibilidad en Argentina. Entonces había un 60% que te decía que la única forma era rajarse. Ese 60% ahora se volvió de alguna manera un poco más nacionalista y sí, tiene la expectativa. O sea, nosotros medimos mucho expectativa individual o expectativa económica de la familia, y siempre nos da un poquito más arriba, o sea que eso evidentemente sigue estando, o sea, la gente se sabe que está mal, pero cree que va a estar mejor, por eso toma todas las herramientas que puede para quedarse acá. Es muy importante para... Vivi, te interrumpo un segundo, vos cuando decís nacionalista, ¿en qué sentido? Porque yo veo en redes también muchos nacionalistas, y lo meto entre comillas, pero que van con xenofobia, que habla de gente marrón. ¿Qué significa nacionalista? ¿Es en ese ámbito lo metés o en otro? Nacionalista me refiero a que podés tener un progreso en tu país, a eso me refiero, ¿no? Y que no siempre tenés que pensar que solamente se puede triunfar en otro lugar, uh-huh. Porque para este sector es un sector que, como digo, vio que los padres cayeron económicamente, que están mucho peor que lo que estaban sus abuelos. Entonces es un segmento que está nacido y criado en todas las crisis sociales, económicas. Entonces no tenía una expectativa para quedarse en la Argentina. Ahora eso se revirtió. Ojalá que, bueno, eso, como decíamos recién, se pueda ver en algo más tangible. Yo creo que sí le están pagando a los pibes. Ya el solo hecho de escuchar sus demandas y proponerle temas en base a las demandas de los pibes es algo que no lo hacía la política hace mucho tiempo. Es un buen punto. Es un tema más de comunicación. De identificación y representatividad respecto de cuáles son los temas importantes. El laburo es el tema principal de los pibes. Claro. El laburo. ¿De qué voy a laburar en la Argentina y qué voy a hacer para poder vivir bien? ¿Qué hago? ¿Estudio? ¿Trabajo? ¿Qué hago? Si estudio, ¿voy a conseguir un trabajo? Bueno, todos esos temas son los temas que de alguna manera se están debatiendo en la política hoy. Y bueno, son los temas de la calle. Porque por ahí no es el tema que tiene, qué sé yo, una familia ya con un recorrido o con quizás algún patrimonio que ya tiene una casa, no sé, un laburo. Pero sí es el tema que le parte el cerebro a todos los pibes hoy. Sí. Hay datos. Bueno, ahí está, vamos a seguir profundizando este tema, agradeciéndote, Viviana y Sassi, la participación aquí en In Loco. Te mandamos un fuerte abrazo, buen laburo.
Gracias, un abrazo para ustedes. Gracias. Especialista en comunicación política, consultora de Isasi Burman. ¿Sabes que hace poco hizo una entrevista con un legislador de la coalición cívica en un programa, en un streaming que se llama, un streaming que se llama Love, que se hace en el Abasto? Se juntaron a charlar, se dio una charla, lo conduce Eduardo Paladini, que es periodista de Clarín, hincha de San Lorenzo, Bien, muchacho. Puede todo. Bueno, y la charla se puso buena por los dos lados, por los tres lados en realidad. Y ella planteaba una serie de cosas que me dejaron, yo estuve participando en esa charla, y la verdad que es muy interesante lo que ve, aparte de cosas que el resto no ve, en resultados sobre todo. Sobre todo en las encuestas, el mundo al que encuestás, cualitativo, bueno, depende, ahí lo contaba bien ella. Justamente hoy estuve hablando con un pibe, 20 y pico de años, labura en limpieza, en una empresa donde yo trabajo. Y bueno, nada, siempre viene ahí, nos ponemos a hablar, algún chiste, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Y cómo andás? Le digo, y preocupado con esto de la reforma laboral. Por ahí uno no se lo esperaba el comentario, por esta cuestión de que se ha banalizado a la juventud en ese aspecto, ¿no? Pasa. Bueno, ella cuenta que a los chicos es algo que los interpela y habrá muchos que no tengan la carga cultural que tenemos nosotros. Exacto. De los 90, de que decían reforma laboral te van a matar. Pero para lo que me dice, mi viejo se está por jubilar en 2 años y tiene miedo de que lo jubilen a los 70. Que se la tiren para adelante. Claro, porque el pibe que tiene 25 ahora, que justamente Viviana comentaba, también tiene padre que la está pasando peor ahora y que la proyección que tiene es peor. Entonces ahí hay como una especie de paradoja, o otra de las paradojas que salen con esto, ¿no? Podemos hablar de Dante Hebel, que es el que ahora es presidenciable. Este muchacho lo empezaron a medir. Eso le iba a preguntar y me olvidé. Sí, no, estuve leyendo un poco. La verdad que no lo conozco mucho. Vi a ver la nota con Pergolini, que hizo una nota con Pergolini, que fue la que lo puso en los medios, a gran escala, digamos. Dicen que están preparando uno para que lo suceda a Milei. Que la misma usina que preparó a Milei, que lo sacó a la cancha, con no muchas expectativas, ahora están preparando uno que pero parece que con un trato más amable, exacto, más del encuentro, mismo, pero un Flanders. Claro. Pero viene desde el peronismo, creo que tiene gente del peronismo alrededor. También vi un ex libertario cerca de él. El peronismo es un campamento que no tiene fronteras, usted ya lo sabe. Sin duda, sí. El movimiento. El movimiento, exactamente. Bueno, Javier Martínez en la operación técnica, hoy afeitado, te ha hecho un galán, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, ¿Antes no? Sin la barba. No, pero sin la barba ya te ha hecho un galanazo. ¿Tuvo alguna fiesta, algún evento, Javier? Nada, así de guapo, se afeitó, se cansó. O la Germu le dijo, afeitate esa barba. Ahí está, bueno, gracias Javier Martínez en la operación técnica, a todo el equipo de Ecomedios, AM1220, ya sea en redes, ya sea en la transmisión online por YouTube. El abrazo y el agradecimiento. Diego, ¿nos reencontramos el próximo lunes? Seguramente. Muy bien, sigan aquí en la sintonía de Ecomedios. Un abrazo grande, chao. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,